Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 30 de octubre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Presidente Santos dio apertura formal a las licitaciones de proyectos de cuarta generación en el país. Obras dejarían entre 250 a 400.000 empleos. Ministra de Transporte Cecilia Álvarez se refirió frente a la seguridad vial en Colombia. Accidentalidad en las carreteras hizo parte del balance. Crecen expectativas de Fenalco por Día de los Niños. Comerciantes esperan superar las ventas del año anterior. Cambio Radical le pide a Germán Vargas Lleras liderar las banderas del partido para la presidencia de la República el próximo año. Fiscalía General radicaría escrito de acusación en contra de David Manotas Char por el delito de homicidio agravado. El sindicado será llamado a juicio de manera formal. Altas Cortes y Ministerio de Justicia se reunirán para analizar la crisis del sector, elaborar un anteproyecto de reforma constitucional para presentarlo en el 2014 al Congreso hace parte de los objetivos. Acciones de lucha contra el narcotráfico en las terminales aéreas del país dejan más de 200 personas capturadas. Europa y Estados Unidos, países donde se manda el mayor número de cargamento de drogas. Telepaís con nuestra gente al día. Telepaís informa. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio apertura formal a 9 licitaciones de proyectos de cuarta generación en el país. Se conoció que 11 billones de pesos serán invertidos en infraestructura vial. El jefe de Estado manifestó que esta es una noticia altamente positiva para el desarrollo de Colombia. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refiere sobre los grandes retos que tiene el país en materia de infraestructura. Asimismo, celebró la apertura formal de las licitaciones de proyectos de cuarta generación de concesiones viales. Lo que hoy se está protocolizando es un paso muy importante para el futuro de esta nación, porque rompe uno de los cuellos de botella que nos han mantenido frenados en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, en realmente hacer uso del potencial, del gran potencial que tiene nuestro país. El primer mandatario reconoce que los proyectos que existen hoy en día en materia de infraestructura y competitividad son sumamente ambiciosos y permitirán fortalecer la imagen de Colombia en el exterior. Por eso agradece el trabajo que se está realizando actualmente en este aspecto. Analizamos muy detenidamente qué habíamos logrado y qué nos faltaba por hacer. Hemos logrado mucho. Cuando uno compara el país hace 20 años con el país de hoy, en muchos aspectos es un país diferente, pero en otros es un país igual o más atrasado. Asimismo, el primer mandatario reconoce el trabajo que está haciendo el Congreso de la República en este aspecto. Sin embargo, habla de la necesidad de una pronta ley de infraestructura. La ley de infraestructura, mi doctor Yepes, mi doctor Patiño, muy importante, porque esa ley, y todos los aquí presentes saben perfectamente, esa ley nos va a permitir romper dentro de este gran cuello de botella, cuellitos de botella que son muy engorrosos y muy contraproducentes, que demoran las obras en una forma realmente desesperante. Finalmente, el primer mandatario afirma que de construirse una ley de infraestructura, esta sería presentada en la CCI. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura se mostró satisfecho frente a la apertura de las licitaciones que transformarán más de 1.000 kilómetros viales del país. Se espera que regiones como Antioquia, la costa Caribe, el occidente y el centro reciban importantes aportes. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura anunció hoy ante el Gobierno Nacional la apertura formal de las licitaciones de 9 proyectos, donde se prevé una inversión inicial de 11 billones de pesos, que serán para la transformación de 1.200 kilómetros de carreteras entre Antioquia, la costa Caribe, occidente y centro del país.
Con la cuarta generación, Colombia contará con 40 nuevas concesiones, con las que se transformarían 8.000 kilómetros de vías. Este programa va a requerir más de 47 billones de pesos, sin incluir los costos financieros y de operación, y se van a beneficiar directamente más de 24 departamentos. Los beneficios de ese proyecto a largo plazo indican que se reducirán en un 30% los tiempos de viaje y en un 20% los costos. Se generarán además cerca de 180.000 empleos directos y un número equivalente en etapa de construcción en empleos indirectos. Este va a ser el mayor programa de generación de empleo rural, porque estas vías se construyen en las zonas rurales del país. Se estima que el efecto del programa en el Producto Interno Bruto va a superar 1,5% en la etapa de construcción y llegará casi al 1% durante los años de operación y mantenimiento. Los proyectos con procesos de licitación abiertos son Girardot-Puerto Salgar, Perimetral de Cundinamarca y 5 tramos de la Autopista para la Prosperidad, que están divididos en Autopista Conexión Norte, Autopista al Río Magdalena 2 y las autopistas Conexión Pacífico 1, 2 y 3. Mientras que los proyectos Mulaló-Lobo Guerrero y Cartagena-Barranquilla, que están en etapa de prepliegos, inician la licitación en las próximas 2 semanas. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se pronunció frente a la importancia de que se hubieran aprobado 8.4 billones de pesos para obras de infraestructura. Consideró que a partir de ello se dará un incremento económico en el país en el término de vigencias futuras para el 2020. El ministro de Hacienda recalcó la importancia de que el lunes el CONFIS hubiera aprobado alrededor de 8.4 billones de pesos para obras de infraestructura, además de los 15.8 billones que el gobierno se comprometió a girar para los próximos 25 años de vida de las concesiones. Dijo que con esto se prevé un crecimiento del aparato económico en 1,5 puntos durante la fase de ejecución de las obras y como efecto permanente al término de las obras, es decir, del 2020 en adelante, se podrá ver un crecimiento del 1% cada año en la economía nacional. El 1,5% durante la etapa de construcción y ya después, como efecto permanente por ganancias en productividad, un incremento del 1% en el crecimiento de la economía a largo plazo. Entonces, en los próximos años vamos a tener un efecto adicional, y es que la economía va a crecer más por cuenta de estas inversiones. Dijo que el programa de inversión que se anunció por parte del gobierno para obras de infraestructura llega en buena hora al país, ya que la economía mundial ha mostrado un menor crecimiento que puede impactar gravemente a los países latinoamericanos. Nos va a servir como el mecanismo para compensar el menor crecimiento de la economía mundial. Todo el mundo sabe que la economía de la China se está desacelerando, que en Estados Unidos van a empezar a subir las tasas de interés, si vamos a tener unos vientos de cola menos fuertes. Precisamente para contrarrestar eso y para poder remar con más fuerza nosotros, vamos a tener este plan de inversiones en infraestructura de transporte. Señaló que para que haya un mayor apetito por parte de los inversionistas, el gobierno creó la Financiera de Desarrollo Nacional, que para respaldar estos proyectos se requieren recursos que serán provenientes de la venta de Isagen. Con esto se estima que el crecimiento para el próximo año se incremente en 4.7%. Diferentes acciones de lucha contra el narcotráfico en las terminales aéreas del país dejan hasta el momento 286 personas capturadas, de las cuales 113 son extranjeros. La mayor parte de droga que se incauta en dichos operativos tiene como destino Europa y los Estados Unidos. Colombia sigue siendo el pionero en el uso de correos humanos. Según la Dirección Nacional de Antinarcóticos, van 286 personas capturadas en terminales aéreas intentando llevar estupefacientes a Europa y Estados Unidos. La Dirección Nacional de Antinarcóticos logró incautar 586 kilos de clorhidrato de cocaína, 129 kilos de marihuana y 43 kilos de heroína. Además, la captura de 286 personas, 113 de ellas extranjeras. Antinarcóticos aseguró que se mantienen en tendencias las 4 modalidades para el envío de clorhidrato de cocaína, heroína y marihuana a mercados internacionales. Utilizando obviamente las personas o los correos humanos, como los hemos denominado, a través de la modalidad de el ingerido o el introducido, o lo que tiene que ver con la adhesión de la droga al cuerpo. Igualmente, la utilización seguramente de las maletas doble fondo
de la ropa impregnada o en algunos casos de la ropa con doble tela o doble fondo, y muy especialmente hemos evidenciado la utilización de las encomiendas o los courier. Con base en los controles adelantados por parte de la Dirección Antinarcóticos en las terminales aéreas con rutas internacionales, durante lo corrido del año ha capturado 26 ciudadanos españoles, 18 mexicanos y 10 venezolanos. Hemos podido determinar que, a pesar de que hay múltiples nacionalidades, en su gran mayoría hemos podido encontrar españoles, mexicanos, venezolanos y ecuatorianos en gran número. Es decir, españoles no más, este año se han capturado 29 personas de esa nacionalidad. Las acciones para neutralizar el envío de drogas desde los aeropuertos internacionales se ejecutan continuamente con resultados positivos. Esta semana se evitó el tráfico desde el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro de 12 kilos 500 gramos de heroína bajo la modalidad de maleta doble fondo. En la última semana, básicamente en el aeropuerto de Río Negro, en el fin de semana, entre viernes y domingo, se logró la incautación de 13 kilogramos de heroína que iban a ser transportados hacia el exterior. Es importante resaltar que por el flujo de pasajeros y movimiento de carga, los aeropuertos con mayor número de capturas e incautaciones son el Dorado de Bogotá, el Alfonso Bonilla Arango de Palmira y el José María Córdoba de Río Negro. Este año se han logrado en estos 3 terminales aéreos internacionales, en Bogotá la captura de 175 personas, de ellas 69 extranjeras, en Palmira la captura de 53 personas, de ellas 20 extranjeros, y en Río Negro la captura de 24 personas, de ellas 8 extranjeras. El exministro de Industria y Comercio y actual presidente del partido de la U, Sergio Díaz Granados, se refirió frente al fallo de la Corte Constitucional de declarar inexequible la reforma al fuero penal militar. Consideró que esta decisión va en contra de manera directa de la labor de los policías y soldados del país. El presidente del partido de la U, Sergio Díaz Granados, se refiere solo a los acuerdos a los que se llegaron con los miembros de la bancada de Unidad Nacional y el ministro de Defensa, con el tema del fuero penal militar. En primera instancia, el partido acata el fallo, aunque lamenta la decisión, pues considera que va en contra de las fuerzas militares del país. El partido acata el fallo, por supuesto, de la Corte, pero lo lamenta. Creemos que las argumentaciones que se dieron no son convenientes, y que este proyecto de fuero militar, que ha sido una bandera del partido de la U, será retomada en marzo del 2014. Asimismo, el partido de la U anuncia el respaldo que tendrá el proyecto de ley que busca establecer un fondo de defensa técnica financiado por el Estado para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía antes de finalizar el año 2013, radicado ayer por el ministro de Defensa en la Secretaría del Senado de la República. El partido de la U va a respaldar unánimemente el proyecto de ley de defensa técnica judicial financiado por el Estado para todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía. Hoy la bancada ha tomado la decisión de respaldar ese proyecto de manera unánime y sacarlo antes de diciembre. Finalmente, el partido de la U recalca que desde el inicio del trámite del proyecto del fuero penal militar siempre se ha buscado reglas claras y justas para aplicar a las fuerzas militares en el marco del respeto por los derechos humanos y la garantía de la no impunidad. La Fiscalía General de la Nación radicará en las próximas horas el escrito de acusación en los juzgados de Palo Quemado en contra de David Manotas Char por el delito de homicidio agravado. De esta manera, el sindicado será llamado a juicio de manera formal por haber asesinado a su vecino. Frente a este caso, Medicina Legal informó que la víctima murió a raíz del sangrado producido por las 22 heridas con arma blanca. La defensa de alias Manotas se centra en demostrar que su cliente padece de trastorno mental para lograr que éste salga de la cárcel La Picota a un centro especializado. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Telepaís está informando. A partir de un estudio realizado con el Banco Mundial, la UIAF informó que 3 puntos del Producto Interno Bruto del país
se queda en manos del narcotráfico. En dicho informe se evidenció que 36 billones de pesos hacen parte del producto de lavado de activos. El director de la UIAF señaló que en los últimos años se ha venido hablando de que 3 puntos del Producto Interno Bruto son captados por el narcotráfico. Indicó que acaban de culminar un estudio con el Banco Mundial Mapa de Riesgo, donde se encontró que la cifra sobre el lavado de activos puede estar bordeando los 36 billones de pesos, lo que es preocupante para la economía colombiana. Esa cifra puede estar bordeando los 36 billones de pesos colombianos. Para darles una idea de esa cifra, nosotros lo hacíamos con respecto al narcotráfico, pero eso es una cifra que significaría construir 2 veces más o menos una autopista nueva entre Miami y Buenos Aires. Se podrían generar empleos entre directos e indirectos de más o menos 4 millones de empleos y podríamos construir más o menos 1.600 viviendas de interés social. Respecto a las nuevas señales que se estarían dando con un rumor del resurgimiento de las pirámides o captadoras ilegales de dinero, dijo que los delincuentes que se dedican al lavado de activos siempre están reinventándose con nuevas estrategias que terminan por complicar el sistema de detección. Los criminales siempre están tratando de reinventarse, siempre están tratando de tomar la delantera. El trabajo nuestro como sociedad consiste en poder evitar eso, de tal manera que esas manifestaciones u otras, de las cuales no me puedo referir de forma específica, lo que están es intentando generar todo el fenómeno de lavado para ingresar al sistema económico las cifras de las que hemos hablado. Dijo que enfrentar el lavado de activos es una tarea dispendiosa. Para ello se está implementando el programa de responsabilidad compartida, es decir, que la única forma de enfrentar una amenaza de esta categoría es que los colombianos se unan con responsabilidad a denunciar y poner en evidencia las señales que emiten los delincuentes dedicados a estos hechos de corrupción. Por último, indicó que hoy en día las interceptaciones son limitadas y en menor cuantía a nivel mundial, ya que las estadísticas indican que de cada $100 de lavado de activos apenas se quitan 20 centavos. Sin embargo, en Colombia los porcentajes son del 10%. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se refirió nuevamente al proceso de paz. Manifestó que quien pierde en caso de no darse la firma del acuerdo son las FARC y considera que la oportunidad actual que vive el país es única y que se deben unir todos los esfuerzos en torno a ella. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se refiere sobre la importancia de los diálogos que se desarrollan actualmente en el país entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Afirma que es importante que las FARC hagan la paz, o de lo contrario podrían ser las grandes perdedoras de este proceso. Es una guerra que estratégicamente la guerrilla la puede perder. Y eso hay que decírselo a ellos, fraternalmente y cariñosamente. Ellos no creen eso, pero uno les puede decir que la pueden perder. Porque es que ya hay una generación de colombianos y colombianas que aprendimos a vivir en la violencia, actuar en la violencia, incluyendo militares y policías. Para el vicepresidente Garzón es indispensable que antes de continuar con los diálogos, el grupo guerrillero muestre una verdadera voluntad de paz. Y eso significa que deje las armas, deje de secuestrar, no siga reclutando menores para la guerra y lo más importante, muestre una intención clara de desminar el país. El presidente no puede aceptar un acuerdo de paz donde la guerrilla siga secuestrando gente, donde no ponga en libertad sin condiciones a los secuestrados, donde no se comprometa a cesar la práctica criminal de la mina antipersona, a decirle al Estado colombiano, a la gente que está en La Habana, mire, nosotros hemos colocado minas en tales sitios. Sobre el mismo tema, el vicepresidente Garzón considera que uno de los aspectos que más le ha hecho daño al país está relacionado con la impunidad. Hace un llamado a los organismos estatales a que trabajen de manera mancomunada. La impunidad es la falta de pronta justicia. Nosotros deberíamos decirle al señor Procurador General de la Nación, al señor Fiscal General de la Nación, a la señora Contralora General de la República, con todo respeto por la independencia del Poder Judicial, a los señores magistrados, dejen de pelear entre ustedes y díganle a la población cómo se van a investigar a los criminales y cómo se va a mandar a la cárcel a los criminales. Finalmente, el vicepresidente Angelino Garzón manifiesta su voluntad de continuar guiando el proceso de paz. Algunos disturbios se presentaron durante el día en la Universidad Nacional en Bogotá, donde protestantes exigieron medidas urgentes frente al desplome de algunas zonas de infraestructura de la misma. Pese a las denuncias de la comunidad educativa, el riesgo sigue siendo inminente.
Un policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios resultó herido en medio de los disturbios que se registraron al costado oriental de la universidad, exactamente en la carrera 30 con calle 45. Los disturbios iniciaron después de que los estudiantes de la universidad exigieran que las directivas realizaran inversiones para reparar las edificaciones que se encuentran en mal estado. Pues el pasado 28 de octubre, tras una fuerte lluvia, parte del techo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad se desplomó, dejando a los estudiantes expuestos al agua y a los escombros. El FOPAE ya había llamado la atención a las directivas, pues durante las investigaciones que había realizado la entidad por la capital, encontró que gran parte de la estructura de la UNAL se encontraba en malas condiciones. Por esta razón, estudiantes del Alma Mater decidieron hacer una manifestación que terminó en enfrentamientos con el SMAT. Unidades de la Policía de Tránsito realizaron los desvíos correspondientes para evitar que los conductores se movilizaran por esta zona de la ciudad. Los enfrentamientos causaron el cierre total de la calzada norte-sur por la NQS y Transmilenio cerró las estaciones aledañas a la Universidad Nacional. En las demás estaciones se presentaron retrasos de 20 minutos en el servicio articulado por la carrera 30. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, se refirió frente al informe presentado por el Fondo de Prevención Vial, donde se evidenció una calificación baja de los corredores viales del país. Señaló que aunque es fundamental tomar medidas frente al tema, Colombia supera a otras naciones del mundo que presentan peores resultados en esta materia. La ministra de Transporte se refirió a los resultados entregados el pasado lunes por el Fondo de Prevención Vial, donde se evidenció que las vías del país tienen una calificación baja respecto a los estándares de calidad, además de encontrarse que los ciclistas, motociclistas y peatones son quienes presentan el mayor porcentaje de accidentados. Señaló que aunque el informe es para tomar medidas correccionales, hay otros países que presentan peores cifras de estándares de seguridad vial. Conocí el informe y también conocí el informe de otros países latinoamericanos. Nosotros no es que estemos muy lejos de eso, al contrario. El informe de México, el informe de Perú es más crítico que el informe nuestro. Indicó que el ministerio ha realizado en 3 ocasiones la ruta de ejecución por los mismos lugares donde se realizó el informe, que detallaron la necesidad de estructurar nuevos proyectos. Entre ellos se evidenció una alta necesidad de construir nuevos puentes peatonales. Para ello, desde el Ministerio de Hacienda se han girado más de 60.000 millones de pesos para la construcción de estas nuevas obras. En el recorrido nos dimos cuenta de la falta de puentes peatonales y el ministro de Hacienda en el año pasado, este año y el próximo nos ha dado más de 60.000 millones de pesos para la construcción de puentes peatonales que no estaban contemplados dentro de la estructuración de esas concesiones y que las vamos a hacer nosotros por obra pública. Dijo que con los inconvenientes detectados se vuelve a poner en evidencia que no se pueden hacer concesiones ni licitaciones bien estructuradas si el tema de seguridad no hace parte principal de los proyectos a ejecutar. De ahí que se pondrá especial cuidado de que las nuevas concesiones que se adelantarán se cumplan con estos requisitos. Por último, dijo que con el fin de mitigar estas cifras se está haciendo un trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo de Prevención Vial y con organismos internacionales para que los errores detectados no se vuelvan a repetir. El senador del partido de la U, Armando Benedetti, denunció que ha recibido llamadas intimidantes en su contra, al parecer por la información que éste ha entregado y que compromete al gobernador detenido de La Guajira, José Francisco Gómez. El congresista pondrá en conocimiento de las autoridades las amenazas que ha recibido en los últimos días para que se adopten las medidas pertinentes frente a este caso. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de Maní, departamento del Casanare. El domingo 3 de noviembre acompáñenos en la grabación de nuestro concierto con la participación de Alejandro Palacio, Aries Bigot, Matecaña Orquesta, John Alex Castaño, San Miguelito, Ever Vargas y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. ¿Cuál es el significado del azul de la bandera? El azul de la bandera, miles de kilómetros de ríos y de mares. Es la grandeza de un país
extenso y majestuoso. Es el agua que nos une desde el Amazonas hasta el Caribe. Es la fuente de la vida, desde el Inírida hasta el Pacífico. El azul de la bandera es abundancia y belleza. Es el color de nuestros sueños, es el alma del país. El azul de la bandera es el agua que nos une, es el agua que nos une. Y es aquí donde navega nuestro orgullo, el azul de la bandera, el azul de la bandera. Armada Nacional, navega nuestro orgullo. Un importante debate se vivió en el Congreso de la República frente a la renovación del CAN en Bogotá. Líderes de la sociedad civil indicaron que la estructura ecológica de esa parte de la ciudad se vería seriamente afectada. El proyecto contempla la construcción de edificios en el área comprendida entre las calles 53 y 26 por la carrera 60, entre el barrio La Esmeralda y el barrio Salitre El Greco. Hoy en la Comisión Primera de Cámara de Representantes se desarrolló un debate de control político relacionado con el plan de renovación urbana en el CAN y de los ministerios que se construirían en el sector de la capital del país. Diferentes líderes de la sociedad civil se refirieron sobre el tema, ya que consideran que con estos proyectos se estarían afectando grandes sectores de la capital. Está claro que el plan de renovación urbana no consulta a los barrios. Por ejemplo, es claro que tarde o temprano, los barrios El Greco y La Esmeralda van a ser parte de ese plan de renovación urbana, tarde o temprano. Aquí es que hay un decreto que ya lo sacó, no es cierto. El decreto a través del cual, ese decreto 4184, a través del cual se incluyeron los barrios El Greco y La Esmeralda, fue un decreto que fue expedido por el presidente Santos en medio de sus facultades extraordinarias. Es decir, ese decreto solo puede ser tumbado por una norma de igual jerarquía. Asimismo, consideran que la alternativa más clara que tenían para que no se desarrollaran estos proyectos dependían de la disposición del suelo que le diera el plan de ordenamiento territorial sancionado recientemente por el alcalde Gustavo Petro. Sin embargo, con el POT se da vía libre al desarrollo de las obras. Lo único que faltaba, insisto, era que el plan de ordenamiento territorial de Petro, de Ardila, saliera avante y le diera el visto bueno a esto. Que le firmaran un cheque en blanco a Santos y a Andrés Escobar. Y pasó eso. Eso fue lo que pasó. La solicitud que se hace es que la renovación del CAN y la construcción de los ministerios no afecte a los terrenos que hoy en día se encuentran cerca. Tal es el caso de la Universidad Nacional, el humedal Salitre Greco y el barrio La Esmeralda. El proyecto tendría un valor de 12 billones de pesos y su construcción tardaría más de 25 años. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Un voraz incendio esta mañana en una casa de Brooklyn dejó a 2 personas muertas y 3 heridos. El fuego comenzó alrededor de las 3:30 de la mañana en la casa 850 de la calle 15 Este en el sector de Midwood. Bueno, primera vez que vea pasar eso por aquí. Tener precaución, estar uno oído las noticias y precaución en lo que pasa. Ajá. Bueno, la escalera de escape la tengo que rápido para escapar. Porque yo vivo en un edificio, son casas de familia, yo vivo en un edificio de varios pisos. Una mujer de 91 años fue encontrada muerta en el primer piso de la casa y su hijo Charles DeBord, de 63 años, fue llevado al hospital Kings County, donde también fue pronunciado muerto. Otras 3 personas que estaban en la residencia fueron llevadas al hospital Maimónides y tratadas por lesiones menores. Aunque el incendio fue difícil de controlar dado a la localización de la casa en una calle sin salida, el jefe de bomberos explicó que después de 1 hora pudieron encontrarlo. Las autoridades no creen que haya ningún crimen involucrado con el incendio y continúan investigando las causas de este incidente. Maybe una electricidad o algo, ustedes saben. Nadie sabe lo que puede pasar, ¿no? Bueno, este rumor es que hubieron muertos y heridos, y tú sabes, cosas que pasan, maybe por la electricidad o algo, a veces hay gente que prende los calentadores de electricidad y eso.
Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía Mayor de Bogotá llevó a cabo el primer encuentro de políticas públicas de respeto en los derechos del género femenino. Las estrategias que se están implementando van dirigidas no solo a las ciudades, sino también al sector rural. La Secretaría Distrital de la Mujer llevó a cabo el primer encuentro internacional de políticas públicas para mujeres con enfoque diferencial. En el marco de este encuentro se discutieron temas como los derechos humanos de las mujeres y el enfoque de género, así como el estado de avance de la implementación del enfoque diferencial en las políticas públicas en la Bogotá humana. Tenemos como objetivo de que las entidades públicas, bien sea del orden nacional y distrital, tengan herramientas de cómo construir política pública en favor de poblaciones y mujeres diferentes, mujeres diferenciadas, mujeres afrodescendientes, negras, mujeres gitanas, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres lesbianas, transgeneristas y bisexuales. Por otro lado, se presentaron ejemplos de buenas prácticas internacionales y nacionales en políticas públicas dirigida a mujeres rurales, campesinas, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, bisexuales, transgeneristas y mujeres en condición de discapacidad. Se destaca la participación de organizaciones sociales de mujeres, quienes revisaron la inclusión de sus agendas en la política pública. Muestras durante todo el evento, 45 minutos de expresiones culturales de las agrupaciones que van a estar presentes. Va a haber muestra cultural afrodescendiente de mujeres, va a haber muestra cultural de mujeres indígenas, va a haber muestra de mujeres campesinas. Por consiguiente, reducir la importancia de la mujer a un único aspecto consiste en una verdadera minimización. Cualquier enfoque del tema resultará en todos los casos tan solo una sutil expresión de la totalidad de esta realidad compleja, cambiante y en franco crecimiento hacia un mejor escenario futuro. El próximo 1 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos inaugurará 67 kilómetros nuevos de 2 tramos de la Ruta del Sol. La Agencia Nacional de Infraestructura reportó que se han invertido cerca de 1 billón de pesos de la totalidad del proyecto, que inicia en Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca, y finaliza en San Roque, en el Cesar. Esto hace parte de los compromisos asumidos con el gobierno nacional, en el que a la fecha se han construido alrededor de 160 kilómetros. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. La Federación Nacional de Comerciantes realizó una encuesta en las principales ciudades del país con el fin de medir la actividad económica en el mes de octubre. Se espera cumplir con las expectativas del año anterior en la fecha de celebración del Día de los Niños. La Federación Nacional de Comerciantes realizó una encuesta en las principales ciudades del país con el fin de conocer las actividades y gastos que los colombianos realizan en el mes de octubre, la fecha en la que se celebra el Día de los Disfraces. Guillermo Botero, presidente general de FENALCO, señaló que los porcentajes son positivos, puesto que se encontró que este año más personas van a disfrazarse debido a los precios bajos que tienen los atuendos. Lo primero en general es que más personas van a celebrar. Ese es un primer punto que queda claro en la encuesta. Pero el segundo es que van a gastar menos. En parte se explica ese menor gasto por la disminución significativa en el valor de los disfraces. Pero hay más personas dispuestas a disfrazarse. En la encuesta se pudo evidenciar que el nivel de confianza actual es del 95%. Por un lado, el 63% de las mujeres son las que más gastan en esta fecha, mientras que la participación en gastos de los hombres es tan solo del 37%. De otro lado, para los centros comerciales los resultados no son muy buenos, puesto que según la encuesta el 31 de octubre se está volviendo una celebración de carácter familiar, es decir, que dicha fiesta la harían en sus propios hogares, por lo que las oportunidades de los establecimientos comerciales para realizar ventas serían mínimas. En las casas continúan celebrándose, pero lo que ha venido perdiendo vigencia es un poco los centros comerciales. Esa cifra ha venido disminuyendo y llama la atención.
Para este año sorprendió gratamente el hecho de que el 65% de las familias colombianas tengan una mascota, de las cuales el 23% la van a disfrazar, lo que para Botero Nieto es un importante segmento en el comercio, ya que genera mayor desarrollo. Al acercarse la terminación de la actual agenda legislativa, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, entregó un balance de las iniciativas que están por definirse y que son de gran importancia, como la reforma a la salud, la ley de sanción para los conductores ebrios, el referendo por la paz, entre otros. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se refirió sobre el balance que se ha hecho sobre la agenda legislativa durante el periodo actual. Destaca que hasta el momento el Senado ha aprobado 3 iniciativas muy importantes para el país. La ley de salud en segundo debate, que esperamos que la Cámara de Representantes antes del 16 de diciembre le dé los 2 restantes debates y que se convierta en ley de la República. El referendo por la paz, que ya fue aprobado por el Senado, también por la Cámara, hoy votaremos la conciliación y pasará a revisión de la Corte Constitucional y será un instrumento muy importante para la refrendación ciudadana de los eventuales acuerdos de paz. Un presupuesto general de la nación histórico en el país, sin antecedentes. Un presupuesto general que garantizó más de 5 billones de pesos por primera vez en Colombia para el sector agropecuario en el país. Según el senador Cristo, con ese presupuesto se garantizaría el interés que tiene el gobierno nacional en el sector agropecuario del país. Asimismo, durante el periodo que queda hasta el próximo 16 de diciembre, se han priorizado 6 proyectos de ley, los cuales esperan ser aprobados lo más pronto posible, ya que serían de gran beneficio para el pueblo colombiano. Uno de los más destacados es el que aplicaría grandes sanciones a los conductores ebrios. La ley para sancionar los conductores ebrios, que es de iniciativa parlamentaria, de acuerdo entre todos los partidos con asiento en el Senado. Le solicitamos al presidente mensaje de urgencia, el gobierno envió el mensaje de urgencia. La semana entrante empieza el debate de las comisiones conjuntas y esperamos que se aprueben las comisiones conjuntas y posteriormente pase a plenarias de Senado y Cámara para que le podamos dar ese extraordinario regalo a los colombianos de que para la próxima temporada de fin de año haya unas sanciones drásticas y ejemplarizantes a los conductores ebrios en Colombia. Otros proyectos son el Código Penitenciario, la Ley de Extinción de Dominio, el Tratado de Libre Comercio con Japón, el reciente proyecto radicado por el ministro de Defensa y el proyecto del 4 por 1000. La cumbre del Gobierno Nacional y las altas cortes se realizaría la próxima semana, según el Ministerio de Justicia. El encuentro sería para analizar la crisis de la justicia colombiana. Según lo que se conoce frente al tema, es que se comenzará a trabajar en un anteproyecto de reforma constitucional para presentarlo al Congreso de la República en los primeros meses del próximo año. Asimismo, el Gobierno Nacional es partidario de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y acabar con el mecanismo de investigación entre el Congreso y los magistrados de la Corte Suprema. Ciencia sabe que en el Pacífico millones de colombianos sienten, vibran y sueñan, porque el Pacífico, pura energía, aunque miles de ellos no tienen energía eléctrica. Si tu comunidad está ubicada en Chocó, Valle, Cauca o Nariño y tienen una necesidad de energía eléctrica, inscríbanla ya en www.ideasparalcambio.gov.co. Con la comunidad científica e innovadora podemos encontrar una solución para construir un país justo. Ideas para el Cambio, un programa de Colciencias. Para la aplicación de las pruebas Saber, tercero, quinto y noveno, tenga en cuenta los siguientes pasos. El 22 de octubre recoger el material en los puntos de entrega definidos por el ICFES. El 23 de octubre se aplicarán las pruebas. El 23, 24 y 25 de octubre, la institución debe devolver las hojas de respuestas de acuerdo con la programación que el ICFES le indique. Los rectores deben diligenciar el informe de aplicación y enviarlo antes del 1 de noviembre. ICFES, mejor saber. En el mes del ahorro, ven a nuestras oficinas BBVA y celebra con las tasas especiales y todos los beneficios que te da el equipo BBVA. Cuando cuentas con el gran equipo BBVA, todo es más sencillo. La Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá manifestó que continúan adelantándose estrategias
para el recaudo de los mismos en la ciudad. Informó además que el comportamiento de pago de los capitalinos ha mejorado considerablemente en comparación a otras ciudades del país. La Secretaría de Hacienda Distrital, en busca de incentivar la cultura tributaria, realiza una serie de eventos para que los capitalinos conozcan la importancia de hacer los pagos oportunos de los impuestos. Que Bogotá tiene un alto nivel de cultura tributaria. El 89% de los bogotanos y bogotanas declaramos y pagamos oportunamente nuestros impuestos predial y de vehículos. Sin embargo, necesitamos promover aún más esa cultura y lo estamos haciendo a través de esta presencia, de esta inserción en la vida de la ciudad. Las actividades se desarrollan en las 20 localidades de la capital para que los bogotanos conozcan cuáles son los impuestos que deben pagar y cuándo deben hacer las contribuciones. Queremos estar y queremos que los ciudadanos se acostumbren a ver a su administración hacendaria cada vez más cerca de las actividades cotidianas en la ciudad. El impuesto que los bogotanos más evaden es el de industria y comercio, pues en la capital aún quedan empresas que no conocen o olvidan su obligación tributaria. Hay muchas personas que realizan actividades industriales, comerciales o de servicios en Bogotá, que aprovechan la economía de Bogotá, ese enorme mercado de 8 millones de personas, pero que todavía no conocen suficientemente ni cumplen adecuadamente con sus obligaciones en materia tributaria. Tal vez en materia de ICA es donde quisiéramos encontrar una mayor receptividad de estas personas para que entiendan que la ciudad es su socio, que la ciudad aporta en bienes públicos, en seguridad, en educación, en salud y que entre todos tenemos la responsabilidad de hacer una Bogotá mejor. Cabe resaltar que en la ciudad se ha logrado recaudar más de 170.000 millones de pesos en mora que los capitalinos le debían a Bogotá y en comparación con la administración nacional se ha recaudado mucho más. Integrantes de Cambio Radical manifestaron el interés de que el director de la Fundación Buen Gobierno y exministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, sea candidato presidencial. Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos deberá anunciar al país su interés de reelegirse máximo hasta el 25 de noviembre y dependiendo de esta mención, el panorama para las candidaturas presidenciales podría cambiar drásticamente. Por el momento, Vargas Lleras ha asegurado que trabaja en la consolidación de las políticas del jefe de Estado y que no tiene aspiraciones políticas definidas. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Una gira por las ciudades más importantes de Colombia viene realizando la comunidad de emprendedores TIC del Gobierno Nacional. La campaña pretende atraer a los ciudadanos para que a partir de las nuevas tecnologías puedan aportar a dar soluciones a los problemas del país. La comunidad de emprendedores TIC más importante de Colombia inició una gira que llegó a 8 de las ciudades más importantes del país. Se ha denominado Apps para Todos. Las tecnologías yo creo que ahorita van a toda velocidad y pues nosotros nos quedamos solo en la página web. Creo que necesitamos más dinamismo y llegar a aplicaciones móviles, ¿cierto? Que tú puedas vender. En nuestro caso es vender pues desde la comodidad de un smartphone o desde un iPad. Bueno, tenemos mucha gente con talento, con mucha motivación, muchos emprendedores con ideas. Nos falta conectarlos con el mercado. El desafío de lo que estamos haciendo es poder conectar a muchos de estos emprendedores que tienen ideas, que tienen motivación, con gente con talento y con conexiones al mercado que les permita poder desarrollar productos que tengan viabilidad comercial. Esta iniciativa incluye la campaña El Clan de los Debería, con lo que apps.co busca atraer a ciudadanos sin importar si no cercanos o no a las tecnologías, quienes puedan participar del desarrollo de soluciones para los problemas diarios de la población. Este seminario pues da una visión de cómo poder plantear y organizar las ideas para desarrollar un negocio de emprendimiento, cómo son los pasos y cómo debemos aprender para poder llevarlo a cabo.
Para la comunidad de emprendedores, TICApps.com es una iniciativa a la acción, a que además de pensar cómo deberían ser las cosas para que todo funcione mejor, se atrevan a ejecutarlas. La idea es que para ser competitivos en el ámbito actual, como tú lo dices, es necesario aprovechar de verdad las tecnologías de la información. Y no podemos caer en el error de tratar de hacer soluciones a problemas que no existen o de crear ideas que no van a tener futuro en la industria y en la tecnología como tal. Entonces traemos gente para que nos ayude a que todas esas buenas ideas que tienen las personas en Colombia se conviertan en una realidad pero tangible y que sean negocios de largo plazo y que de verdad creen valor para todos en nuestra sociedad. El colectivo de emprendedores de la comunidad TIC más grande del país, con cerca de 50.000 emprendedores, se reunieron en la ciudad de Bogotá para buscar soluciones para sus empresas. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerden, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Se podrá ver un crecimiento del 1% cada año en la economía nacional. El 1,5% durante la etapa de construcción y ya después, como efecto permanente por ganancias en productividad, un incremento del 1% en el crecimiento de la economía a largo plazo. Entonces, en los próximos años vamos a tener un efecto adicional, y es que la economía va a crecer más por cuenta de estas inversiones. Dijo que el programa de inversión que se anunció por parte del gobierno para obras de infraestructura llega en buena hora al país, ya que la economía mundial ha mostrado un menor crecimiento que puede impactar gravemente a los países latinoamericanos. Nos va a servir como el mecanismo para compensar el menor crecimiento de la economía mundial. Todo el mundo sabe que la economía de la China se está desacelerando, que en Estados Unidos van a empezar a subir las tasas de interés, si vamos a tener unos vientos de cola menos fuertes. Precisamente para contrarrestar eso y para poder remar con más fuerza nosotros, vamos a tener este plan de inversiones en infraestructura de transporte. Señaló que para que haya un mayor apetito por parte de los inversionistas, el gobierno creó la Financiera de Desarrollo Nacional, que para respaldar estos proyectos se requieren recursos que serán provenientes de la venta de Isagen. Con esto se estima que el crecimiento para el próximo año se incremente en 4.7%. Diferentes acciones de lucha contra el narcotráfico en las terminales aéreas del país dejan hasta el momento 286 personas capturadas, de las cuales 113 son extranjeros. La mayor parte de droga que se incauta en dichos operativos tiene como destino Europa y los Estados Unidos. Colombia sigue siendo el pionero en el uso de correos humanos. Según la Dirección Nacional de Antinarcóticos, van 286... Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 30 de octubre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Presidente Santos dio apertura formal a las licitaciones de proyectos de cuarta generación en el país. Obras dejarían entre 250 a 400.000 empleos. Ministra de Transporte Cecilia Álvarez se refirió frente a la seguridad vial en Colombia. Accidentalidad en las carreteras hizo parte del balance. Crecen expectativas de FENALCO por Día de los Niños. Comerciantes esperan superar las ventas del año anterior. Cambio Radical le pide a Germán Vargas Lleras liderar las banderas del partido para la presidencia de la República el próximo año. Fiscalía General radicaría escrito de acusación en contra de David Manotas Char por el delito de homicidio agravado. El sindicado será llamado a juicio de manera formal.
Altas Cortes y Ministerio de Justicia se reunirán para analizar la crisis del sector, elaborar un anteproyecto de reforma constitucional para presentarlo en el 2014 al Congreso hace parte de los objetivos. Acciones de lucha contra el narcotráfico en las terminales aéreas del país dejan más de 2. Desde ese proyecto a largo plazo indica que se reducirán en un 30% los tiempos de viaje y en un 20% los costos. Se generarán además cerca de 180.000 empleos directos y un número equivalente en etapa de construcción en empleos indirectos. Este va a ser el mayor programa de generación de empleo rural, porque estas vías se construyen en las zonas rurales del país. Se estima que el efecto del programa en el Producto Interno Bruto va a superar 1,5% en la etapa de construcción y llegará casi al 1% durante los años de operación y mantenimiento. Los proyectos con procesos de licitación abiertos son Girardot-Puerto Salgar, Perimetral de Cundinamarca y 5 tramos de la Autopista para la Prosperidad que están divididos en Autopista Conexión Norte, Autopista al Río Magdalena 2 y las Autopistas Conexión Pacífico 1, 2 y 3. Mientras que los proyectos Mulaló-Lobo Guerrero y Cartagena-Barranquilla, que están en etapa de prepliegos, inician la licitación en las próximas 2 semanas. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se pronunció frente a la importancia de que se hubieran aprobado 8.4 billones de pesos para obras de infraestructura. Consideró que a partir de ello se dará un incremento económico en el país en el término de vigencias futuras para el 2020. El ministro de Hacienda recalcó la importancia de que el lunes el CONFIS hubiera aprobado alrededor de 8.4 billones de pesos para obras de infraestructura, además de los 15.8 billones que el gobierno se comprometió a girar para los próximos 25 años de vida de las concesiones. Dijo que con esto se prevé un crecimiento del aparato económico en 1,5 puntos durante la fase de ejecución de las obras y como efecto permanente al término de las obras, es decir, del 2020 en adelante. Es un país diferente, pero en otros es un país igual o más atrasado. Asimismo, el primer mandatario reconoce el trabajo que está haciendo el Congreso de la República en este aspecto. Sin embargo, habla de la necesidad de una pronta ley de infraestructura. La ley de infraestructura, mi doctor Yepes, mi doctor Patiño, muy importante, porque esa ley, y todos los aquí presentes saben perfectamente, esa ley nos va a permitir romper dentro de este gran cuello de botella, cuellitos de botella que son muy engorrosos y muy contraproducentes, que demoran las obras en una forma realmente desesperante. Finalmente, el primer mandatario afirma que de construirse una ley de infraestructura, esta sería presentada en la CCI. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura se mostró satisfecho frente a la apertura de las licitaciones que transformarán más de 1.000 kilómetros viales del país. Se espera que regiones como Antioquia, la costa caribe, el occidente y el centro reciban importantes aportes. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura anunció hoy ante el Gobierno Nacional la apertura formal de las licitaciones de 9 proyectos, donde se prevé una inversión inicial de 11 billones de pesos, que serán para la transformación de 1.200 kilómetros de carreteras entre Antioquia, la costa caribe, occidente y centro del país. Con la cuarta generación, Colombia contará con 40 nuevas concesiones, con las que se transformarían 8.000 kilómetros de vías. Este programa va a requerir más de 47 billones de pesos, sin incluir los costos financieros y de operación, y se van a beneficiar directamente más de 24 departamentos. Los beneficios. 200 personas capturadas. Europa y Estados Unidos, países donde se manda el mayor número de cargamento de drogas. Telepaís con nuestra gente al día. Telepaís informa. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio apertura formal a 9 licitaciones de proyectos de cuarta generación en el país. Se conoció que 11 billones de pesos serán invertidos en infraestructura vial. El jefe de Estado manifestó que esta es una noticia altamente positiva para el desarrollo de Colombia. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refiere sobre los grandes retos que tiene el país en materia de infraestructura. Asimismo, celebró la apertura formal de las licitaciones de proyectos de cuarta generación de concesiones viales. Lo que hoy
se está protocolizando es un paso muy importante para el futuro de esta nación, porque rompe uno de los cuellos de botella que nos han mantenido frenados en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, en realmente hacer uso del potencial, del gran potencial que tiene nuestro país. El primer mandatario reconoce que los proyectos que existen hoy en día en materia de infraestructura y competitividad son sumamente ambiciosos y permitirán fortalecer la imagen de Colombia en el exterior. Por eso agradece el trabajo que se está realizando actualmente en este aspecto. Analizamos muy detenidamente qué habíamos logrado y qué nos faltaba por hacer. Hemos logrado mucho. Cuando uno compara el país hace 20 años con el país de hoy, en muchos aspectos